Estás por escuchar el podcast. ¿Dice así? Comenzamos. Yo también me quedé sin palabras con el episodio pasado. Realmente fue y ya al final, bueno, todo el episodio estuvo muy emocionante realmente. Entonces, si estás aquí sin haber escuchado Jonás capítulo 3, te invito a que vayas a escucharlo. Y si no has escuchado nada de Jonás, pues inicias del Génesis. No te creas. Pues nada, estamos de regreso con esto que se llama Dice Así, un programa de podcast donde dialogamos sobre la Biblia, donde abordamos temas también del momento, ¿no? Que se ven ahí con el eco de las cosas que están pasando en nuestras épocas. Estaría chido porque es como un baúl del tiempo. Si alguien llega y escucha nuestro podcast después de 10 años, pues si no manches, estaban bien locos antes, ¿no? Eh, pues nuevamente estamos en casa, ya no todos, pero sí en su mayoría. Está nuestro queridísimo Nader Manarra, a.k.a. La Sensación, a.k.a. La Bomba para fincar. Eh, Qué padre que andes por aquí, mi queridísimo amigo. Y Huepa. estaba esperando el huepa. Y pues el otro que sigue aquí en pie, porque David ahorita anda en modo papá, nuestro queridísimo Andrés Marín, el Conciencia Podcast, el Séptimo Arte, el todo por allí, todo es gris que diga. Y pues también me da gusto verte, escucharte el día de hoy. Y faltaba más y faltaba menos. Gracias. Tenemos nuevamente con nosotros a Oscar Quesada. ¿Qué se siente haber sobrevivido a Jonás capítulo 3? Platícame, Oscar. Una bonita experiencia, la verdad, haber sobrevivido, haberse metido al pez y ser vomitado por Jonás, por el pez. Y bonito el aprendizaje, bonito el compartir con ustedes y bonito el, la energía que se genera en estas conversaciones. Eso. Pues qué bueno que nos compartes esta experiencia que tienes como escucha y como creador de contenidos. Es algo muy valioso, pues para este lado, como productor y también como parte del elenco de Dice Así, temporada 3 o 2023. Vamos a continuar, ¿no? Con el capítulo favorito de Andrés Marín. O sea, él propuso Jonás nomás por este pedazo de texto. Y pues... Es un pedazo de texto, man. Esos que te cachen, digo. Y pues dice así. Jonás 4, nueva traducción viviente. Enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada.
Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y a Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Ahora, tengo una pregunta. Y dice, esto lo vamos dejando al final. Bueno, más bien ahorita. ¿Por qué Jonás se siente enojado y desilusionado de que Dios haya perdonado a los ninivitas y cómo se puede interpretar su actitud? Quisiera la respuesta de cada uno y aparte, ¿qué es lo que podemos aprender al final del libro en el que Dios le pregunta a Jonás si debería tener compasión por la ciudad de Nínive? Y la respuesta de Jonás no se da. ¿Cómo se puede interpretar este pasaje en el contexto de la historia y la teología del libro de Jonás en su totalidad? Son preguntas que creo que vamos a ir respondiendo a lo largo de este episodio. Y pues, Nader, te doy la palabra. Porque lo que hemos dicho en los episodios pasados, el pueblo de Nínive no solamente eran gente mala que mataba y hacía cosas terribles, ¿verdad? Sino que eran enemigos naturales de los judíos y un hombre como Jonás, que a lo mejor era bien nacionalista, que lo que le interesaba era el bienestar de su pueblo y donde él vivía, el, el saber que Dios es misericordioso, porque eso es lo primero que dice: yo sabía que esto iba a ocurrir. ¿Sabe? Por eso no quería ir en primer lugar, porque sabía que el ir ellos iban si se arrepentían, porque él no podía estar seguro si se iban a arrepentir o lo iban a matar, pero sabía que si se arrepentía, no les iba a ocurrir nada. Yo más bien me haría esta pregunta. ¿Por qué Jonás, si sabía que Dios iba a arrepentirse y a cambiar, por qué les dijo que se arrepientan? Entonces, la respuesta puede ser porque Jonás en el capítulo 3 puede significar a los judíos que creían en un Dios universalista, que creían en ese Dios que quería que la salvación fuera para todos. Pero en este capítulo 4, Jonás, como tú dices, es un Jonás muy nacionalista, muy exclusivista, Dios solo es para nosotros, no es para otras naciones. Entonces el escritor de este libro tiene esa capacidad interesante de combinar los dos sistemas de pensamiento que los judíos tenían y donde una parte de los judíos creía en un Dios universalista que quería que toda la humanidad se salve, y mete el otro pensamiento de los judíos donde los judíos no quieren que las otras naciones se salven, sino que solo Dios es para nosotros y nosotros solo somos para Dios y nosotros somos los más importantes de todas las naciones, porque Dios
nos llama a nosotros porque somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque somos la nación elegida por Dios. Y entonces, como Dios nos eligió a nosotros, ustedes váyanse a la porra. Váyanse a la porra, ¿qué significa? Váyanse a la mierda, ¿ya? Entonces, ustedes váyanse al infierno, ustedes sufran, pero Dios nos pertenece a nosotros. Entonces, en este capítulo, el escritor está hablando de metiéndose con esos judíos que son muy nacionalistas y muy exclusivistas, donde Dios solo nos va a salvar a nosotros y a nadie más, y a Dios le importan solo los judíos y no le importa las otras naciones. Eso. Sí, y es que yo decía en el episodio anterior, como si esta historia de Jonás se hubiera acabado en el capítulo 3, hubiera todo sido perfecto, ¿verdad? Dios manda a un mensajero, el mensajero da el mensaje, la gente se arrepiente y todo termina muy bonito. Pero ¿qué hace este capítulo 4 en esa historia? Más que mostrarnos que se puede pelear con Dios, básicamente. Sí, Dios salva a su gente, pero hay cosas, digamos, que yo siento que Jonás no entendía o no sabía. A mí me pasa muchísimo, por ejemplo, con los pro-Trumps, y Paola está conmigo en esto 100%. Yo les tengo muy poquita gracia. Yo perdí amistades que son extremadamente pro-Trumps y yo decidí renunciar a esas amistades por paz mental. No solo les tengo poca gracia, sino que tengo cero interés en crear relaciones con personas muy pro-Trump. A mí me afectó muchísimo la política desde el 2016, 2015, cuando todo esto empezó a suceder, cuando Trump sale como candidato, cuando los republicanos lo apoyan y después los cristianos vienen y le dan todo su fe y voto y todo eso. Por eso David hace las bromas que hace de que es el salvador de los cristianos, porque así se le ve. Ahora, ¿son todas las personas malas? No. ¿Entiende? ¿Son todas las personas que apoyan a Trump como Trump? No. O sea, la gente en su naturaleza más básica, la gente no es mala. Ahora, se nos ha enseñado por años y tenemos que entender esto es súper importante, el tribalismo, esta parte de nuestra cabeza, de nuestro cerebro reptil, que hace miles de años era necesario porque nuestra vida dependía de tomar decisiones de esto es bueno, esto es malo para poder correr y esconderme y salvar mi vida, hace que sea demasiado fácil que las personas coloquen todo en bueno o malo. Pero la realidad del universo no es así. Todo es gris. Por eso el podcast, todo es gris, que tengo todo abandonado. Pero todo es gris. La gente no es mala. La gente no es buena. La gente es lo que es. Y situaciones hacen que las personas terminen siendo o buenas o malas por lo que sea. Y es este tema que hemos estado hablando desde mucho tiempo en Conciencia, lo hemos estado tocando también en Dice Así, que es el hecho de que todos los humanos estamos en la capacidad de ser el Cristo y todos los humanos estamos en la capacidad de ser un Satán, y todo depende de las decisiones que tomamos día a día de cómo vamos a actuar las cosas. Hoy yo puedo tal vez ser un Satán todo el día, pero mañana puedo ser un Cristo todo el día. Y eso no quiere decir que todos los humanos son buenos, siempre un Cristo, que todos los humanos son todos malos, siempre un Satán, porque esa no es la realidad del mundo. A mí me parece súper interesante porque esta historia muestra a un Dios como que le gusta el ajedrez, ¿verdad? Él hace movimientos, pero él lo que quiere es molestar a Jonás. Dios hace la planta específicamente para matársela al día siguiente. Es un plan, es un truco donde adentro de la queja de Jonás le da confort y ese confort se lo quita al día siguiente y usa esa analogía perfecta de, brother, usted no dio nada por esta planta y vea todo el valor que usted le da y todo el amor que usted le da porque le conviene en este momento. ¿Entiende? Pero yo hice todo el trabajo. Ahora, los ninivitas a usted no le convienen en este momento, pero yo hice todo el trabajo de todas formas. O sea, ¿con qué cara viene usted a decirme que ellos no merecen el amor que yo les tengo? Porque la gente no es mala. Ahora, sí hay
gobiernos malos, si hay ideales malos, si hay personas en capacidad de hacer mucho, mucho mal, pero podemos irnos, digamos, a Rusia, ¿verdad? ¿Son todos los rusos malos? No. Ahora, el liderazgo que Rusia tiene en este momento es un liderazgo muy malo. Ahora, ¿son todos los ucranianos buenos? Tampoco, ¿verdad? Pero es que ese no es el punto. El punto es que la gente es gente y la gente no es ni buena ni mala. Entonces, esta es una de las grandes enseñanzas. Lulú no pudo estar hoy, pero Lulú nos mandó un mensaje diciendo, yo ocupo que ustedes mencionen el final de Jonás es un final completamente abierto. Dios hace una pregunta y esa pregunta es tan profunda, tiene tantísimo valor. O sea, este libro no está hecho para que usted lo termine y diga, qué bonito. Este libro está diseñado para que usted lo termine de leer y usted pase 3 días sin poder dormir, porque la última pregunta que el libro hace es extremadamente importante. O sea, realmente debería afectarnos. Digamos, la capacidad de amor que tiene Dios por toda su creación. Toda su creación, ¿entiende? O sea, aquellos cristianos que dicen, oh, es que solo los convertidos somos hijos, brother. No, todos son hijos. Todos merecen amor. Todos merecen gracia. Todos merecen ser salvos. ¿Entiende? Una de las cosas muy interesantes es si nos vamos al Sermón del Monte en Jesús, en Mateo, una de las cosas, como empieza el asunto, es Dios promoviendo este asunto de que Dios crea todo y después Dios redime todo y después termina básicamente diciéndonos, ame a sus enemigos. Es el mismo formato de Jonás. Es la misma conversación que Jesús tiene en este capítulo 4 de Jonás, es darle a entender como todo es mi creación. Todos son mis hijos. Y ahora, ¿qué tiene que hacer usted para amar a mis enemigos también? Sí, es muchísimo esfuerzo, es muy difícil, pero digamos, Jonás estaba molesto con un pueblo que los había dañado muchísimo, pero la gente no lo había dañado, la gente en ese lugar no lo había dañado, el que estaba vendiendo el pan no lo había dañado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos peleamos por ideales y odiamos el ideal, pero no entendemos que ese ideal está formado de gente que la mayoría de las veces es inocente y merece amor y merece compasión y merece ayuda? Y aquí es donde yo no puedo entender cómo es posible que los cristianos de este tiempo no entiendan que la justicia es universal para todos. ¿Entiende? Yo solamente voy a amar a los otros que votan por Trump, pero a esta mujer que es cristiana, que es una buena mujer, pero que tuvo que hacerse un aborto por situaciones económicas de su vida, a esa ya no la amamos. No solo no la amamos, la odiamos, la hacemos nuestra enemiga cuando... O sea, ¿en qué cabeza caben estas cosas? Por eso es que yo me decepciono muchísimo de lo que se ha convertido en el cristianismo del 2023 en este momento. Por eso, Ariel invitó al elenco de Conciencia a su podcast y estábamos, como la conversación con Ariel siempre ha sido, porque usted se sigue llamando cristiano, es exactamente eso. O sea, al final no es el nombre, no es el label, es que vivimos. O sea, realmente podemos vivir entendiendo que todos merecen amor, que todos merecen justicia y que yo no tengo solamente que luchar por la mía, sino por la de todos. No sé, para mí es tan profundo, no sé, a mí, es increíble. Y ver a Jonás encabronado con Dios, o sea, a mí eso me encanta. Como decía Oscar, este es el mejor ejemplo de construcción, de construir no solamente repensar ideas, de construir es muchísimas veces levantarse y decir, Dios, qué putas. O sea, ¿cómo es posible esto? Man, a Dios no le importa. Él más bien está deseando este tipo de honestidad con la gente. Se nos ha predicado por años que usted solo a Dios puede venir y entrarle y hablar con corbata aquí y allá y con las mejores. No, dejémonos de varas. Dios está buscando esta realidad, que la gente llegue con el corazón en la mano delante de él o delante de ella. Y Andrés, ¿no ves la ironía de un Jonás que pide misericordia para él
en medio de su momento de dificultad y, y ante la muerte, pero cuando Dios tiene misericordia con el otro, se molesta. Eh, leo a Correcto. Jonás y veo la parábola del hijo pródigo. Uno que está en una nación extraña se arrepiente y el que es de la casa se molesta porque se arrepiente y tiene que venir el padre y tener una conversación con el hijo afuera diciendo, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu queja? Y aquí en el capítulo 4 está Dios teniendo una conversación. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu queja? Si ellos son tan importantes como lo eres tú, como es esa planta, como tú acabas de decir, que yo puse para darte sombra, ellos son más importantes todavía. Fíjate que aquí hay demasiadas enseñanzas para la vida, Ujú. hablando desde el punto de vista de ver a los demás como tus iguales. ¿Y qué es esto? Tan vulnerables y tan capaces de hacer cosas horrorosas, tan capaces de hacer cosas maravillosas y tan importantes como tú. A veces, a mí me encanta agarrar la Biblia y proyectarla a mi vida, en cómo estoy viviendo en relación en mi familia. Y yo aquí puedo ver, no sé, por ejemplo, yo soy el menor yo soy el cuarto hijo, ¿no? Eh, y como menor, pues te toca ver muchas cosas, ¿no? Ahí le juegas entre que espía para sobrevivir, ¿no? Y ahí comercias con información. Entonces, cuando las cosas no están a tu favor, quieres utilizar todo el conocimiento que sabes y entregas a tus hermanos para tú salvarte como menor, ¿no? Y desde la imaginación de un niño, creemos que nuestros papás van a llegar y van a decir, gracias por darme esta información y así yo voy a poder castigar a tus hermanos. Pues es algo muy absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo tuvo que decir mi mamá en su momento, como, hey, ellos también son mis hijos. Y claro, sí, los voy a regañar por lo que te hicieron, pero también a ti por sapo, porque eso debiste habérmelo dicho en su momento, no utilizar esa información a tu conveniencia y querer que yo castigue a tus hermanos porque tú quieres. ¿No? Entonces fue una lección que yo obtuve en la vida, ¿no? Sobre de que, pues, así como yo le importo a mis papás, también mis hermanos también son importantes para ellos. Y así como a ellos le ayudan en su medida, a mí me ayudan en mi medida, ¿no? En lo que esté viviendo en esa etapa de mi vida. Y yo aquí puedo ver esta excelente enseñanza a la vida que tenemos que aprender que el Dios misericordioso es para todos. Y así como Dios a ti te está abrazando con tus imperfecciones, porque, por ejemplo, yo soy manipulador y soy controlador, ¿no? Y son pecados humanos que no son tan visibles, pero cómo chingan. ¿Cómo le puedo joder la vida a alguien cuando me pongo en ese plan? De que algo no se logra como quiero y puedo hacerlo como moverme con todo este vivoreo y hacer que corran a alguien sin darle la oportunidad de que crezca o lo que tú quieras, ¿no? Y cuando se trata de mí, de cuando yo estoy en ese lado, quiero toda la misericordia del mundo. Y es como, oye, si algo me deja este pedazo de texto, es que tengo que abrazar a los demás. Ahora, tampoco sabemos si Jonás lo aceptó. Nomás Dios llega y le dice, no sea puñetas, morro, y las cosas son así, ¿no?
te crees el muy, ay, somos un pueblo bien sufrido, ay, nos persiguen, te haces la víctima y sí es cierto, te agarraron a putazos, güey, pero tampoco es para que, yo los desaparezco del planeta, no, porque son mi creación. Y también lo dijo, ya no los voy a destruir, ¿no? Pero más allá de ponernos literarios, me quiero No, enfocar. pero usted sabe que, digamos, tiene razón. O sea, en su tiempo, el modo que los imperios se expandían eran conquistando y matando, ¿verdad? Ahí Y está las Estados Unidos matanzas, que se quiere pasar a México por los narcos. este, y eran cosas muy feas. Ahora, el pueblo judío pasó cosas horribles, man. Y tenemos que entender que muchísima de la historia del pueblo judío de buscar un Dios y respuesta y todo eso era para salir Ven, de la pero persecución. aquí algo importante es que no solamente el pueblo judío pasó por cosas horribles. Todos los pueblos Sí, sí, pequeños todos del los área de la pueblos. región del Levante Mediterráneo pasaban por cosas horribles a través de los conquistadores, porque luego también esta es una cuestión de victimismo. Decimos, es que Correcto. nosotros, o sea, los judíos, los cristianos, los conservadores, los progresistas, y pensamos que somos, no, o sea, en general el ser humano tiene etapas de sufrimiento. Entonces, esta parte es importante, que nosotros lo vemos como que a nosotros nos pasó lo peor, pues también es normal, todos lo vemos desde esa manera. Y justamente lo interesante del libro de Jonás, que Jonás presenta esta dualidad, presenta este ser que trae salvación, pero al mismo tiempo trae el mensaje de salvación, pero al mismo tiempo se enoja por quien recibe la salvación. Y es interesante esta novela, porque habla justamente de cómo somos los seres humanos. Pero David, hay Porque hay el un factor. sufrimiento es universal, ¿verdad? Todos sufren, todos pasan por lo mismo, entonces no es solo de ellos, entonces no es solo justo quejarse de lo mío. Ven Pero, a ver. pero hay un factor y claro, lo tenemos nosotros hoy en día porque tenemos acceso a datos históricos, que está la mística de un pueblo judío que aparenta ser tan pequeño y tan perseguido por tantas personas, desde los pueblos árabes, desde los holocaustos, tantas situaciones y cómo milagrosamente han sobrevivido, sobresalido, como en los medios uno ve cómo le tiran a los judíos como ellos son los que controlan los medios, ellos son los que hay un odio y una percepción. Hubo una senadora loca en Estados Unidos, sin mencionar el nombre, que dijo que los judíos tenían rayos láser Marjorie, apuntando a unas cosas tan ridículas, y ese ridículo le da esa mística también a que el pueblo judío es el más sufrido, cuando lo que dice David es correcto, no es solamente ellos. Todos los pueblos en algún momento dado han sido conquistados, han sido maltratados, y ha sido una evolución del humanismo que no tiene nada que ver con la religión, donde la gente se ha dado cuenta, oye, espérate, no es bueno ser tan bárbaro, y han intentado, porque vemos lamentablemente en estos años un retroceso lamentable, ¿verdad? Con las cosas que vemos y están pasando. Eh, pero sí, quería simplemente comentar esa parte, ¿no? y es que hay un problema muy grande, digamos, David y yo estuvimos presentes en una conversación que se hizo entre un grupo de amigos y estábamos hablando de la victimización. eh, y yo recordaba cuando salió la película de The Joker y a mí me afectó muchísimo y yo hice un episodio dando todo mi odio. eh, y una de las cosas que yo vi en la película de The Joker es que sí, digamos, aunque todo lo que el personaje de The Joker pasó fue sufrimiento real y justo y válido, el asunto no es el sufrimiento, el asunto es qué hacemos con eso, ¿verdad? Ser víctima es válido para quien sea y todos somos víctimas de montonones de cosas, pero es qué hago yo con ese sentimiento de víctima. Hablábamos acerca de la matanza en la escuela de esta chica transgénero.
y entonces ya se hizo una conversación con respecto a si ella también es víctima. Y por supuesto, o sea, es víctima de otro montón de cosas por lo que ha No de pasado. la situación, No de la de situación. otras cosas. Ujú. La situación, ella la hace porque no supo enfrentar ese sentimiento de víctima y tomó la decisión más estúpida. Sí, Pero pero creo que no tomas en cuenta factores de daño mental y emocional, donde la persona inclusive está fuera de sí, desquiciada, se va, que es lo que me parece la película ujú, del Joker, que ya él deja de ser un ser de normal. razón o correcto, con raciocinio, y lo lleva a ese extremo, porque Claro. todo aquel que yo pienso que aquellas personas que toman esas acciones en un momento dado tienen que dejar Mano, es que yo soy Es de que los ya que podríamos trato de hablar de no las ver, armas, claro, claro, pero donde yo soy de los cómo es que trato, posible que personas en esa situación mental tengan la facilidad de tener acceso a armas y claro, en muchos de los casos son armas de alto calibre que no deberían ni siquiera estar en manos de civiles. claro, Eh, claro, pero mi punto es que tú ahorita pues, el episodio pasado hablaste de cómo nosotros podemos ser tanto Satán como Cristo. Y yo soy de los que pienso, todos somos Cristo, aunque se nos olvida en ocasiones. Y actuamos, pero de decir ontológicamente yo soy Satán en un momento dado, yo no creo eso. es que usted es más universalista que Jonadet y usted no se ha dado cuenta. Bueno, posiblemente. Y quería tocar algo que tú dijiste ahorita, que a mí es cierto, he empezado a ver las cosas como tú, en que no todos los que son diferentes o piensan diferente a mí son malos. A mí lo que me molesta es la hipocresía de un grupo que predica una cosa y cuando entonces le toca a ellos, entonces las reglas son distintas. Otra senadora, sin mencionar el nombre, se mete a iglesias a hablar acerca de no educar a los jóvenes en cuanto a la sexualidad, a los niños, no den clases de salud sexual y eso, y su hijo de 18 años embarazó a una niña de 17, que técnicamente eso es Sí, violación en es Estados ilegal. Unidos, pero ella, como es ella y su familia, ahora la retórica es totalmente distinta. Ahora es no, sí, ahora mi hijo es una buena oportunidad para enseñarles redención y cambio. Y yo, oye, qué bonito, ¿ah? Qué conveniente que cuando Ujú. eres tú, ahora cambia la situación. Mano, los medios le tiran como bombitos al catcher porque no son fuertes. Claro, va a los medios que son, que le pasan la mano a ella, Partidarios. claro, no a un medio que le dice, mira, hipócrita, ahora cambian la cosa porque es tu hijo. ¿Qué es lo que pasa con Jonás? Sí, Mientras es un es su discurso, nación, su pueblo, ten misericordia de nosotros, Dios. sí, pero no de Tú los demás. sabes, somos tus Correcto, Sí, escogidos, correcto. es pero un, estos bandidos, ¿sabes? Que se lo lleve el diablo, sí, que según algunos, o quizás la mayoría, no existe. sí, sí, es un discurso de la doble moral. O sea, por una parte yo digo que amo a todos, pero después estoy manejando el carro y digo, oye, bruto, maneja bien, con cuidado, y nos portamos así. Es un discurso de la doble moral. Por ejemplo, ayer me pasó algo interesante a mí en este discurso. Y yo siempre pienso, yo voy a salir y si tengo la posibilidad de ayudar a alguien, lo voy a hacer. Y yo salí y de hecho estaban unos venezolanos cruzando, caminando por la calle principal y un venezolano se acercó y me dijo, ¿tiene algo que me ayude? Y yo, no, no tengo nada. Y me fui caminando. Y luego estaba caminando y iba pensando y digo, a ver, pero tú dijiste que lo ibas a ayudar. O sea, ¿por qué no lo estás haciendo en este momento que tú sí tienes la posibilidad de hacerlo? Hazlo. Y en ese momento, después de unos 5 minutos de haber conversado conmigo mismo y seguir caminando, me detuve y me regresé y les dije, oigan, tengan, y les ayudé. Eh, pero es un discurso de la doble moral porque nos falta a nosotros realmente
mostrar el amor de Dios a todas partes sin necesidad de que haya esa vocecita que nos diga, tienes que hacerlo, o sea, hazlo. Y, y él tiene discurso, por eso aquí Jonás es como tú dijiste, Nader, es alguien hipócrita, porque pide misericordia para él, pero que los demás se vayan a la porra, que los demás se mueran. O sea, en otras palabras, Jonás también era un ninivita, porque también quería destruir, también quería matar, también quería acabar con esta nación. Y muchas veces nosotros también nos podemos convertir en esas personas cuando no llevamos, o sea, cuando Ujú. no lo hacemos. Porque yo ayer, o sea, en vez de, en ese momento, cuando me pidieron la ayuda de darle, y listo, y me iba tranquilamente, yo fui un ninivita o un Jonás que quiso que se destruyan ellos, pero después regresé y les dije, ¿saben qué tengan? Les ayudo. Entonces, es muchas veces, yo este capítulo lo veo más bien como trabajar matar los viejos hábitos para que los nuevos hábitos en nuestra vida empiecen a crecer y empiecen a transformarse, porque Jonás aún quería que ellos se mueran y Dios quería trabajar en Jonás para que Jonás entienda que él quiere que todo el mundo se salve. Entonces es muchas veces hay patrones en nosotros, hay hábitos en nosotros muy fuertes, muy arraigados que no nos permiten avanzar en el cristianismo, se podría decir, o en otra rama espiritual, Ujú. pero que tenemos que trabajar esos viejos hábitos y matar esos viejos hábitos para que los nuevos hábitos sigan creciendo y avanzando. Ujú. Yo Eso. en defensa de Jonás, porque creo que me he convertido en el Leo Lozano defendiendo celebridades latinas o en el David López defendiendo celebridades anglosajonas del cristianismo. Yo quiero defender a Jonás porque sí, tiene razón en todo, pero recordemos que eran los ninivitas, ¿verdad? No es como que a Jonás lo mandaron a la vuelta de la esquina donde había otro grupo normal de gente, o sea, si eran directamente enemigos, personas horribles. Entonces, por eso me cuesta mucho ver a Jonás como Está mal, bien, pero mucho. en base a eso, tienes que tener misericordia entonces de aquellos que se le está metiendo a la cabeza que la posición son pedófilos, que lo que quieren es criar niños para hacer barbaridades sexuales, que Ok, lo que quieren es invadir tu nación y conquistarte. O sea, eso es lo que bueno, literalmente muchos de ellos reciben, no salen correcto. del círculo, no están dispuestos a escuchar otra cosa, o si escuchan otra cosa te están mintiendo, ellos lo que quieren es confundirte y en base a eso es que toman las decisiones y creen lo que creen. Entiendo, y yo creo que lo que yo tengo tiempo de estar haciendo es, digamos, yo abiertamente acepto, evito relaciones con personas pro-trumpistas, pero yo siento que no porque no los ame, no porque les desee el mal, sino por paz mental. Para mí es muy difícil no ver que la culpa no es de ellos, la culpa es de la media a la que ellos se abrazan, un Fox News, un Breitbart, un Daily Wire, todos estos medias y noticieros de extrema derecha y todo eso que realmente son un asco las cosas que dicen. Entonces, yo sí siento una gran diferencia donde en una situación de vida o muerte, yo no voy a preguntar, ¿usted es pro Trump? No, pero, o si es necesidad de ayudar a alguien, eso es lo de menos. Sí, yo he limitado relaciones por paz mental, pero no es que no los ame. Entonces, sí, usted tiene toda la razón, Nader. La diferencia es que yo siento que no es culpa de ellos. No es culpa de ellos, es culpa de la educación. El problema de casi todo en este mundo en el 2023 es un problema de educación. Y tristemente, hay gente que no se le enseñó nunca a tener criterio propio. Hay gente que ha vivido encerrado en esta burbuja y esta burbuja les ha impedido relacionarse con otras personas de diferentes ideales políticos o ideales de vida en realidad. Y no siempre es culpa de ellos. Y Pero te fíjate que entiendo, bro. aquí lo curioso es que en una época o era de las tecnologías EMS. de la información,
Antes que nada, ¿usted es pro Trump? Vato, ni estoy tan interesado en la política de México. Qué dicha. Te ¿tú amo, crees, continúa. tú crees que me interesa lo de un viejo trompudo pelos güeros? Sí, de por sí, güey, yo tengo tirria con los gringos, ahora tú mucha de nuestra conversación nace alrededor de que eres un traidor a lo latino por irte a Estados Unidos. Entonces, ¿tú crees que me interesa lo que haga ese pinche boca de pato? Yo creo que EMS en Puerto Rico sería un machetero pro independencia hasta la muerte. No, Yo creo que yo quiero también. yo quiero hacer un comentario. yo quería Dale, dale. a sumarle algo a esta maniacada que están platicando. Es que no es tan fácil, güey, porque en una era de las tecnologías de la información, donde todo es verdad y donde todo es mentira y donde todo es manipulable, nada más falta que métete una hora a TikTok, mismos videos se contradicen entre sí, entre que no, es que la carne es mala, el otro dice, no, espérate, no es mala, lo que es malo es esto en exceso, y luego llega otro y dice, no, espérate, es que lo malo es el exceso, y luego llegas y te quedas, pues chingada madre, pues por dónde me voy, ¿no? Siempre lo hemos sabido y decidimos creer lo que más nos deja cómodos, ¿no? Entonces, regresando a la razón de Jonás, ¿quién le dijo a Jonás que los malos eran los asirios? Es un muy buen punto. Entonces, ¿quién? La experiencia, la vida, así, ¿no? Este pedo de Sus generación. padres, sus maestros. Pero ¿sabes por qué? Por un cabrón que hizo algo muy oscuro, muy turbio. ¿Quién le dijo a Hitler que los malos eran los judíos y todos los que se llevaron a los hornos? Por una mala experiencia que no quiso sanar. Ahora, ¿y quién le dijo al resto del mundo que los malos eran los alemanes cuando fue un tema de un partido político? No era todo, o sea, sí parecía toda Alemania, pero un tema de ideales. Y se trata de a quién le estás Sí, correcto, comprando, man. a quién estás comprando la verdad. Esto, fíjate que esto yo lo vi en una película y se me hizo bien interesante, de hecho, en Los Anillos del Poder. Y alguien decía como, no es cierto. En la serie esta de Alfred, el de Batman, eh, y salía el papá de Batman sin ser Batman todavía, sin ser el papá de Batman, y decía, no, es que yo no creo en el diablo. Y llega y le dice un satanista, es que a la verdad no le importa lo que tú creas, la verdad es. Y dije, Santa cachucha, madre de Dios. O sea, ¿cuántas veces nos montamos en una idea? Es que no, yo creo esto. Y ahora es que es la verdad, ¿no? Porque siempre hay un malo en cada historia, pero nunca hay no, pues es que pues, los dos la cagaron. Es bien rara esa historia y como no nos satisface, no la creemos, porque siempre ¿sabes quiénes narran ese tipo de contenido? Gente que el mismo sistema los está callando. Entonces, ¿quién le dijo a Jonás que los ninivitas eran los malos? ¿Quién nos dice a nosotros que los malos son, no sé, por ejemplo, los que sí están como muy del lado del Trump, pero del lado así como así bien locos, ¿no? De estos no, sí, hay que matar a los transexuales a la verga. Y los vemos como los enemigos. Y tú dijiste algo, no, es que ellos no son los enemigos, es su falta de conocimiento. Y si ellos ya tienen todo el conocimiento que creen que es la verdad, es como nace este programa.
tu audiencia no va a ir a escuchar porque quiere aprender lo que diga Jano en su podcast. O la audiencia de David o la mía. Entonces se juntaron todos los multiversos del podcast y se exponen a la verdad que narra cada uno. Y te digo, eso está bien inmenso culpar a alguien porque no tiene el conocimiento y es, espérate, pero ¿quién le va a dar el conocimiento que ellos quieran escuchar? O Es que sea, la solución fíjate de eso que hace una conexión bien es interesante. variedad, ¿verdad? Ujú. No es solo una cosa. Hace Es una que- conexión muy interesante porque Nínive, que es Asiria, tiene sus propios dioses, ¿no? Tiene su propio sistema de creencias, ¿no, David? Y sus dioses y todo eso. Así Entonces, es. ¿qué fue lo místico? Que decidieron creer ya no su verdad de toda la vida, sino la verdad del Dios contrario. Sí, y yo digo, yo quisiera como aportar acá para nuestros escuchas. Estamos grabando este episodio en viernes 31 de marzo y lo que significa que tengo en la hora de México 2 horas para terminar todas mis cuestiones fiscales, así que necesito irme de la reunión, pero quiero aportar Por algunas dejar todo a cuestiones. último minuto, cabrón. Ya, en el negocio andamos haciendo varias cosas de actualización, así que ahorita ando con los tiempos full, pero amo este podcast, así que siempre hacemos espacio de diferentes maneras para andar acá. Pero regresando a Jonás 4, hay algunas cosas interesantes y la primera es la irritación que presenta Jonás, lo cual nos permite entender que al final de cuentas las emociones son humanas y el hecho de que alguien hable un mensaje divino no lo limita ni lo exime de su humanidad. Y esto es importante porque tendemos a idealizar a los líderes religiosos creyendo que al final de cuentas un líder religioso es Dios. Entonces, no, el bondadoso Yo es no, Dios, pero el perfecto es Dios, no, especialmente Andrés no. Pero el ser humano puede enojarse, ¿no? Entonces, Jonás tiene una reacción complicada y dice, justamente por eso me quería ir al fin del mundo, que es Tarsis, pero esta es la parte buena, ¿no? Eres un Dios compasivo y clemente, y esto es importante recordar. El que es compasivo y clemente siempre es Dios, es paciente y misericordioso de tal manera que esa paciencia y misericordia aplica para cada una de las temporadas de vida que cada quien está atravesando. Por lo tanto, esta empatía divina a todos y a todas nos alcanza, que es parte de lo que habla el libro de Jonás, de diferentes maneras, pero al final de cuentas, lo divino ahí está. Ahora, Jonás se molesta y dice que el sol lo estaba abrazando y algo interesante es cómo crece de la nada una planta para protegerlo. Y al final de cuentas esto lo pone ahí porque el autor del libro de Jonás quiere presentar a Dios como el controlador de todo. Controla el clima, controla las bestias del mar, controla quién vive, quién muere, controla las plantas. Es decir, nos está presentando a un solo Dios que es quien tiene control de todas las cosas, que está comenzando a resonar en la mente de personas estas ideas que están comenzando a surgir de monoteísmo. Es en estas épocas donde en el judaísmo comienza a establecerse el monoteísmo. Entonces, este libro también está presentando esos esbozos, ¿no? De un Dios todopoderoso que crea todas las cosas, pero al mismo tiempo nos da la muestra de que este mismo Dios tiene el poder de dar la vida y de quitarla, porque esta palmera que un día sale, al día siguiente viene un gusano, se la come y se seca, ¿no? Y ahora de nuevo está el sol abrasador sobre la cabeza de Jonás. Y al final de cuentas, aquí comienza la parte importante de este relato, de este midrash, las preguntas, ¿no? Comienza a hacer una pregunta de Dios a Jonás, dice, ¿te parece bien enojarte a causa de esta planta de ricino? Y, y al final de cuentas la respuesta de Jonás es, claro que me parece bien enojarme, hasta me parece bien desear morir. Y después le pregunta a Dios, ¿no? O sea, tú sientes compasión por una planta de ricino que no te ha costado cultivar, que de una noche brota y otra perece, pero no puedo yo apiadarme de Nínive. Y aquí al final de cuentas habla sobre cómo el ser humano siempre se va a enfocar y le va a sentir lo que le beneficia.
O sea, si esta planta a Jonás no le diera sombra en el desierto, le valía 3 cacahuates también. Pero como era lo que le daba sombra en el desierto, era importante para él. Y aquí es una gran enseñanza de empatía al final de cuentas. Por eso me gusta cómo inicia el versículo 4, diciéndonos que Dios es paciente, misericordioso, compasivo. La compasión es importante porque la compasión es la capacidad de ponerme en los zapatos de otros. Cuando, aunque la planta que se secó no es la que me daba sombra a mí, puedo tener empatía porque sí se le secó a otro, que era quien le daba sombra. Y es, esta tensión constante entre lo que siento y lo que hago. Entonces yo puedo sentir, yo puedo enojarme, yo puedo molestarme, yo puedo maldecir, no pasa nada, es natural, pero que mis sentimientos nunca nublen mi compasión. Porque al final de cuentas hay un recordatorio en el nombre de Jonás, que es paloma, y la paloma como ese recordatorio del espíritu. Y es un recordatorio que en nuestra humanidad el espíritu está siempre en nosotros. Y ese espíritu divino, le llamemos como lo llamemos, podemos llamarlo Dios, energía divina, fuerza cuántica, energía espiritual, como la queramos llamar, al final de cuentas ahí está. Y eso nos recuerda constantemente que tenemos la capacidad de ser compasivos. Y la historia termina inconclusa. No sabemos qué pasó entre el diálogo de Dios, de Jonás, no sabemos qué onda, porque al final de cuentas, esta historia no quiere dejarnos una resolución, sino quiere dejarnos pensando, al final de cuentas, nosotros cómo estamos actuando ante los momentos de transformación, ante los momentos de caos, de crisis, cuando me toca tener conexión con otras personas, con el opresor, con el distinto, ¿cómo soy? ¿Soy compasivo, empático, clemente? ¿O estoy siendo alguien que se ahoga en su propia amargura? Y esto es un reto, al final de cuentas, pero se queda abierto, porque no hay 3 pasos para ello. Ojalá hubiera 3 pasos para vivir sin rencor, 3 pasos para vivir sin amargura. No, cada proceso es diferente, cada situación es distinta. Y no es tanto vivir sin, sino vivir sin que te controle, porque es imposible evitar sentimientos, pero el ser humano tiene la capacidad de controlar sentimientos. Y ya en algún episodio anterior dijimos que la compasión no es ser el mejor amigo del opresor. No, no, no. La compasión termina ayudándonos más a uno, que es vivir libre de la búsqueda del mal de otro, porque al final de cuentas vivimos en un mundo espejo en donde lo que hacemos, deseamos y actuamos por otros termina cayendo sobre nosotros. Algunos le pueden llamar karma, otros le llaman justicia divina, otros podemos hallar el nombre que sea, pero es que somos seres sociales. Entonces, creo que algo interesante que podemos ver de esa película es esta cuestión, ¿no? Esta energía que tiene el control de todo, al final de cuentas está en cada uno de nosotros. Y me recuerda que en medio de mi humanidad, así como Jonás era humano, puedo enojarme, puedo encabronarme, puedo maldecir, puedo desear el mal, pero una cosa es desear el mal y otra cosa es hacer el mal. Entonces, que en medio de mi humanidad siempre permita que la compasión de lo divino pueda florecer y cuando no florezca, no pasa nada. Simplemente cuando me esté dando de nuevo el sol, recordar, ok, así como hoy me está chingando el sol en el desierto, también alguien más un día lo fregó. Y tal vez tenía el sol encima cuando me hizo lo que me hizo. Y eso no significa que vamos a ser mejores amigos. No, no, no. No significa que la justicia humana no va a suceder. Pero sí significa que puedo entender y tener compasión y saber que algún día yo puedo ser el que trae el mensaje de salvación y algún día puedo ser el que trae la opresión. Y eso me lleva a concientizarme cada día de mis acciones. Namaste. Y fíjate que me encanta cómo cierras la conversación, porque a- a- puede ser que en la audiencia o en el mundo existe personas que necesitan la respuesta de Jonás. ¿Para qué? Pues para saber cómo decidir su vida. Pero aquí me encontré un pensamiento que dice que es que quedó ambiguo, como dices, para darle carga a esta introspección, para darle carga a que la misericordia y la gracia de Dios la merecen todos. Y, y eso está muy fuerte, muy, como dice Andrés, está muy cabrón. Este, y pues nada, yo quisiera saber si Oscar tiene algo más que poner sobre la mesa. Estaba pensando en qué sentido tiene este capítulo para mí.
Y el sentido para mí es este sabor de que Jonás se irritaba por cosas vanas, por cosas que pasan rápido, por cosas que, que a la larga, después de un tiempo, nos podemos reír de esas cuestiones y seguir avanzando. Eh, y se irritaba por eso, y muchas veces yo también me irrito por cosas a veces muy vanas, así muy pequeñitas, que después, viéndola bien, digo, yo siempre saco el ejemplo con mi pequeña, ¿no? A veces cuando mi hija quiere salir a caminar y está lloviendo, yo a veces le digo, no, mi amor, no salgamos porque está lloviendo, pero papi, salgamos. Y es como que yo al principio me irrito de esas pequeñas cuestiones, pero le quedo viendo el rostro a mi hija y digo, por qué irritarme? ¿Por qué no disfrutar de la vida? ¿Por qué no disfrutar de este momento con mi hija y salir a caminar? Está lloviendo, mejor le pongo más champito, le protejo más y salimos a caminar un poquito bajo la lluvia y disfruto de este momento con mi hija. Y a veces nosotros como seres humanos nos irritamos por pequeñeces y no queremos ver que, que la vida, que la vida tiene más cosas, que la vida es impresionante, que la vida es salvajemente hermosa y que podemos seguir creciendo y que podemos seguir muriendo al viejo hombre para resucitar al nuevo hombre, muriendo a viejos hábitos para adquirir nuevos hábitos, o sea, seguir deconstruyéndonos y construyéndonos para cosas mejores. Y eso es lo que me hace pensar también este capítulo donde esta planta nace en un día y muere al siguiente día, me hace pensar en que la vida es así, la vida es, es así, es un segundo, es un minuto, es poco. Y, y, y disfrutar de la vida es para mí importante por la situación en la que yo viví. La mayoría de que conoce del grupo, perdí a mi esposa en el 2020, un 4 de diciembre, y eso me destruyó a mí pucha, tenaz y me hizo pensar en muchas cosas y yo pienso en que la vida es corta, o sea, la vida es demasiado es corta y tengo que disfrutar de cada momento, tengo que disfrutar del aquí y ahora, o sea, porque no sé si mañana amaneceré despierto, o sea, no sé, no sé si mi hija despertará, o sea, pero la idea es disfrutar este momento, disfrutar este presente, este hoy, porque el ayer ya pasó y mañana no sé si vendrá. Entonces, para mí, para mí, leer este libro de Jonás me hizo pensar en que es importante el aquí y el ahora, porque si este libro de Jonás tiene que ver con este tema de la muerte y de cómo ellos lo ven y lo manejan de morir para vivir a nuevas realidades tiene que ver con eso, con la vida que es muy corta y tiene que ver con que disfrutar el hoy, disfrutar este presente que tengo para seguir creciendo, para amar y para odiar, porque a veces en este presente podemos odiar a alguien que nos cae mal y no le queremos ver, pero al siguiente día lo queremos ver, o después de unos 10 minutos lo queremos ver, porque somos seres humanos y tenemos esa capacidad de odiar a alguien y de amar a esa misma persona, o sea, y, y, y eso es lo que quería terminar de decir, que la vida es corta y que la vida la tenemos que aprender a disfrutar. Jonás en este capítulo no veo que disfrutó de la vida, no veo que estaba irritado, estaba enojado, estaba encerrado en su mundo y, y, y Dios a través de sus preguntas, ¿te parece bien enojarte? ¿Te parece bien enojarte? Le pregunta dos veces. Es como, ¿qué estás haciendo? O sea, eh, y a veces el estar en esa emoción, creo que no nos permite. Está bien que nos enojemos, porque yo lo he hecho, pero también tenemos que salir de ese enojo y ver otras realidades. Y aparte de eso, Ames, vivimos en mundos interpretativos también, o sea, no es que una persona tenga la verdad absoluta, sino
es una interpretación de su experiencia y de su vida. Eso. Me gusta esto que compartes, Oscar. Eh, eh, Paola, creo que tenías una pregunta o un comentario. Sí, pues yo creo que mi comentario sería que me encanta, vuelvo a repetir en mi versión que leí, decía que cambia, que el Señor cambia de parecer y no destruye. Y al final dice que la última parte dice, ¿no habría yo de compadecerme? Termina así la pregunta. Y, y siempre me pongo a pensar cuando comparto con compañeros del trabajo, siempre que hablo del amor de Dios, inmediatamente me dicen, pero es fuego consumidor. Es la palabra que inmediatamente me dicen, pero creo que en este pequeño libro Dios nos marca ese amor inagotable por todo el mundo. Y aquí yo creo que esa va a ser siempre mi respuesta y que el Señor se compadece de todos. Y Paola, ¿le puedes decir a esa persona que 100% Dios es fuego consumidor, pero nunca para hacerle daño a aquellos que ama, sino para consumir a aquello que nos daña a nosotros, que nos separa de ese gran amor, que es totalmente diferente? Amén. Y es más, creo que hasta Jesús, hay una parte donde los discípulos le querían que si mandaba fuego y Jesús les dice, o sea, ¿de qué espíritu sois? O sea, creo que Eso es. ahí Ahí está. está, el ejemplo perfecto. Correcto. Pues excelente manera de cerrar. Eh, Oscar, compártenos tus redes sociales, cómo te encontramos, ahorita qué haces, qué rollo, a ver. Bueno, como les decía en el capítulo anterior, yo dejé de hacer podcast, dejé de hacer contenido cristiano y por un buen tiempo, como que lo retomé en enero, pero igual lo volví a dejar de hacer. Y más bien estoy haciendo contenido para mi canal de TikTok, donde comparto mi experiencia como papá soltero. Y ahí en TikTok estoy como soy papá soltero. Y hablo de mi experiencia como papá soltero, comparto temas a veces de crianza respetuosa y temas que estoy aprendiendo eh, constantemente por mi nena. Eso, entonces esa es la única red social que tengo por el momento, que la estoy haciendo crecer y la estoy manejando bien. Y posiblemente estoy trabajando en un proyecto para abrir un podcast de paternidad y hablar de temas de papás y cosas así. Eso. Pues genial, vayan a seguir a Oscar ahí, escríbanle en algún video que tenga en TikTok, vengo de Dice Así. Con que no te Pues pongas a bailar en TikTok, No, eso Oscar, no. todo bien. Y por Eh, favor, hagamos un momento de silencio por lo que hemos perdido en este episodio. Jano se nos fue temprano. El Lulú se tuvo que excusar. Grabamos el capítulo anterior y este capítulo, pero Lulú se tuvo que excusar y David también tenía que hacer unas cositas y excusarse. Paola, como siempre, gracias. Una de nuestras Patreons. Le invitamos, si quieren participar a nuestros Patreons, pues pueden hacerlo y EMS le va a dar los detalles. eh, Y otro minuto de silencio porque Trump finalmente ha sido indicted oficialmente. Muy importante. Hablen español, aquí hablamos español. Lo van a arrestar, lo encontraron culpable. No lo Ah, encontraron culpable, sino lo así van como el a Grande Theft Auto. procesar, es la palabra. Sí, es el proceso. Qué emoción. Qué feliz me hace. Bueno, para no seguir politizando, eh, hey, aprovechen que ahorita es quincena, disfruten este domingo con su familia, vayan al parque, coman, no sé, vayan al Chicken Field, al Kentucky, a quien baile, a quien cante. Es un chiste muy inmenso de acá. Pues nada, no tengo otra cosa más que decirte que
sé feliz, comparte este episodio con alguna persona que sea así como, yo soy la venganza. Y pues nada, sean felices, Dios los bendiga y Saracatoyo. Hasta la Bye, bye. próxima. Pura vida. Chao. Namaste. Bye. Adiós. Es que me da ansiedad si no se dice en el El orden. namaste de David. Y el chaíto de Lulu. Pues nada. Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.